Buenas noches, mi nombre es Jesús Alejandro López Jiménez y voy a abarcar los temas de hidrosfera y la atmósfera. En este caso, una de las hipótesis más cercanas a la actualidad o más recientes sobre la presencia del agua en el planeta Tierra se encuentra que es donde las moléculas que tiene este mismo se asociaron al polvo cósmico, lo cual formó el disco protoplanetario y fue lo que dio origen a la Tierra. A lo largo, estas moléculas dieron origen a los océanos, que en la actualidad cubren la mayor parte de la superficie terrestre. Una de las ciencias que está encargada o involucrada en la composición del planeta Tierra es la geografía, ya que contribuye de manera sustancial sobre la presencia de agua en la Tierra y se especifica en explorar el vínculo fundamental que tiene sus propiedades o características físicas de este compuesto y la forma en que la utiliza la humanidad, al igual que la ubicación y morfología de los depósitos de agua dulce, el volumen que ocupan, la extensión de los océanos, la ubicación de las rutas de navegación, los sitios de pesca o las áreas marítimas protegidas. En este caso, las aguas se clasifican en oceánicas, que forman parte de los océanos, y continentales, que están en los continentes y que ya han perdido su salinidad mediante la evaporación, y por esto reciben el nombre de aguas dulces, que abordaré esto más adelante. El primer tema es la hidrosfera, que se define como el conjunto de partes líquidas que se presentan en la Tierra, ya que se encuentran cambiando de su estado físico, ya sea este sólido, gaseoso y líquido, y constituyen el ciclo hidrológico. Muy aparte de esto, regulan el clima y moldean el relieve, y con esto hacen posible la vida en el planeta. Ahora, la hidrología es una rama de las ciencias de la Tierra que se encarga del estudio del agua, así como llevan a cabo la investigación de su ocurrencia, su distribución, circulación, propiedades físicas, químicas y mecánicas que en los océanos, atmósferas y superficies terrestres, los cambios que en esta producen. También aquí mismo se incluyen las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración y el equilibrio de las masas glaciares. Aguas oceánicas y continentales. De esto era lo que estaba hablando. Comenzaré con aguas oceánicas, que es la que está contenida en los océanos y mares y constituye la mayor proporción del agua que existe en la Tierra. Cubre aproximadamente un 60% de la superficie terrestre y juega un papel muy importante en la dinámica de los sistemas planetarios. Y en estos son el clima y la atmósfera, ya sea esto influye por sus características físicas y químicas. Entre estas están la salinidad, que está presente en los océanos y mares porque se adquiere a través de la erosión de las rocas y del suelo que se encuentra en el fondo de las corrientes del agua que desembocan del mar y del propio suelo marino. La temperatura, que es una propiedad de las aguas oceánicas para conservar su calor por su propia condición de líquido, y estas son muy elevadas a comparación con el aire de la atmósfera.
La densidad del agua del océano no hay una específica, ya que varían y tiene que ver mucho de acuerdo al contenido de sus sales y su temperatura. Y estas mismas propiedades son las que determinan el movimiento de las aguas oceánicas hacia la superficie o hacia el fondo marino. El contenido de nutrientes y de gases. En este caso, en las aguas oceánicas juegan un papel fundamental para la vida en nuestro planeta, ya que los organismos marinos que realizan la fotosíntesis producen alrededor del 50% de oxígeno que respiramos. Los organismos terrestres, o sea, humanos, en este caso, estos organismos necesitan del dióxido de carbono disuelto para la fotosíntesis, y mientras que liberan el oxígeno al agua. Estos compuestos también se intercambian con la atmósfera. Corrientes marinas, que es el movimiento de las aguas oceánicas a lo largo de la Tierra, y constituye otra de las funciones fundamentales que éstas realizan en la dinámica de los sistemas naturales. Influencia de las corrientes marinas. Esto tiene que ver mucho con la interacción de la radiación solar, ya que el movimiento rotacional de nuestro planeta, con el efecto gravitatorio, genera la formación de corrientes oceánicas, que es una de las principales factores que determinan el tipo de clima en la Tierra. Al igual que como ocurre en la atmósfera, los océanos almacenan una cantidad significativa de calor por la radiación solar que se produce, pero a diferencia del aire, el agua pierde la energía muy lentamente, y por esto son las condiciones climáticas en ciertos ambientes o regiones. En esto se pueden diferenciar tres tipos de corrientes marinas. Una son las corrientes de marea, que son las que se producen por los ciclos de movimiento de las aguas costeras durante el ascenso y descenso de las mareas, que son influenciadas por la fuerza gravitatoria de la luna y del sol. Otros son las corrientes oceánicas superficiales, que se forman por la fricción de los vientos que se ejercen sobre su superficie de los océanos y toman la dirección de estos. La otra es circulación termojalina, que está determinada por las diferencias en su densidad, o sea, en la densidad de las masas oceánicas, y influye mucho su temperatura y la salinidad en que se encuentren. Ahora pasamos con el otro tipo de agua, que son aguas continentales, que es la porción del agua que está presente en los continentes, ya sea de forma superficial o subterránea. En general, esta agua es con bajo contenido de sales, debido a que proviene principalmente de la lluvia. Se puede llamar agua dulce y es la que constituye la fuente principal para los seres vivos terrestres, incluyéndonos. Estas mismas aguas representan poco más del 3% del agua que está en la Tierra, y de este porcentaje, la mitad de esta se encuentra en los polos y glaciares. O sea que el agua dulce que está disponible para el ser humano es menos del 2% del agua del planeta, ya que el resto es pura agua salada. El inicio de estos comienza con el ciclo del agua, ya que a partir del proceso de evaporación del agua
Los océanos absorben la energía proveniente del sol y producen el ciclo del agua, lo que al llover esta agua corre por la superficie en que se encuentra y se almacena en ríos, que es el escurrimiento superficial del agua que proviene de la precipitación que cae en las montañas o las altitudes que forman corrientes, ya sean estas permanentes o estacionales. Otro igual son los lagos, que son cuerpos de agua de tamaño considerable que son forma de estanque y que se forma al interior de los continentes debido a la acumulación del agua de un río. Las aguas subterráneas, que son debido a la precipitación que se infiltra al subsuelo, y es donde se forman grandes depósitos de agua y corrientes subterráneas, a las cuales los llamamos como cenotes. Y los glaciares, que son cuerpos de agua que se congelan a partir de la acumulación progresiva de nieve sobre el relieve, y la comprensión de estos enormes volúmenes se compacta y forma masas inmensas de hielo y tierra. Ahora voy a pasar con el siguiente tema, que es atmósfera. Esta atmósfera es la capa de gas con un cuerpo celeste, y estos gases son atraídos por la gravedad del cuerpo y se mantienen en él gracias a la gravedad o la suficiente gravedad, ya que no puede alcanzarla completamente el viento solar. Esta capa gaseosa recubre la superficie de la Tierra, y este manto gaseoso va desapareciendo gradualmente hasta confundirse con el exterior. Entre las propiedades físicas que existen en la estructura y composición de la atmósfera, las propiedades que tienen son que los gases componen la atmósfera, que determina directamente sus características, y es donde ocurren los fenómenos meteorológicos que se derivan de ahí. Esta atmósfera tiene distintos tipos o distintas características que presentan las altitudes sobre la corteza terrestre. Una de ellas es la troposfera, que es la capa gaseosa que se encuentra ubicada entre los 0 y 20 kilómetros de altitud sobre la superficie, que es por donde vuelan los aviones. La estratosfera, que es la porción de la atmósfera ubicada entre la tropopausa hasta una altitud aproximada de 45 kilómetros, que es donde llegan los globos con helio. La otra es mesósfera, que es la capa atmosférica ubicada por encima de la estratosfera y que alcanza una altura de 80 kilómetros y una temperatura de 100 grados Celsius, y por esto se considera la región más fría de la atmósfera. Y la ionosfera, que es la capa externa que se extiende hasta los 1000 kilómetros, y su temperatura depende sustancialmente de la actividad solar, ya que puede alcanzar hasta los 5000 grados Celsius, que es la que podemos ver que se llama como exósfera. Tiempo atmosférico y clima. En el tiempo atmosférico y clima, la ciencia que se encarga de estudiar esto es la meteorología, ya que de ahí deriva las ciencias atmosféricas, y en sí la meteorología es la que estudia las propiedades físicas y químicas de la atmósfera, al igual que analiza los patrones de clima para generar estimaciones o prevenir ciertos fenómenos meteorológicos que en estas ocurran. En esto se utiliza una infinidad de instrumentos
que permiten medir las distancias de las variables atmosféricas. Entre estos instrumentos de medición, ya que miden el aire, la humedad y el viento, puedo mencionar los siguientes, que son el termómetro, que mide la temperatura del aire, y su funcionamiento es sencillo, ya que su expansión y contracción del mercurio, que se encuentra dentro de una cápsula de vidrio, se calibra de acuerdo con el volumen que ésta adquiere, a la temperatura del congelamiento del agua y a la evolución o al nivel del mar. El barómetro, que permite medir el aire atmosférico, o sea, el peso de la columna del aire en un lugar determinado. El anemómetro, que mide la velocidad del viento, y su funcionamiento es simple, o sea, en la imagen que puedo ilustrar es donde se pueden ver las tres copas que están en posición horizontal y están unidas a un eje y giran sobre él de acuerdo a la velocidad en la que esté soplando el viento en un punto determinado. Y el higrómetro, que mide la cantidad de vapor del agua que existe en el aire, aunque también sirven para medir la humedad del suelo. Eso sería todo. Gracias.